Mamá, ¿crees que se toman decisiones importantes todos los días? Bueno, sí, decidimos todos los días. Pero las decisiones importantes tienen fecha y momento exacto. Por ejemplo, este 20 de agosto únicamente la ciudadanía empadronada en el Cantón Quito decidirá en la consulta popular sobre las actividades de minería metálica en el Chocó andino. Y esto no pasa todos los días. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Abuelo, para ti, ¿qué significa decidir? Es elegir algo entre dos o más opciones. y no todos van a decidir lo mismo. Porque cada uno tiene su propia opinión. ¿Y su punto de vista? Por ejemplo, este 20 de agosto decidiremos en la consulta popular sobre la actividad petrolera en el Yasuní. Y si estás fuera del país, no olvides que puedes decidir vía telemática. Mi voto decide. Y el tuyo también. CNE, tu voto decide. Corape Informa, amigos y amigas de Corape Digital TV. Nos encontramos en esta mañana en la oficina del economista Víctor Hugo Albán, con quien vamos a dialogar sobre la resolución de la Corte Constitucional en cuanto al acuerdo de asociación comercial entre Ecuador y Costa Rica. Este acuerdo fue firmado el pasado 1 de marzo entre el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso. El objetivo es que se pueda liberar más del 90% de la oferta conjunta. En cuanto a la resolución de la Corte, se sugirió que se renegocien algunos artículos del acuerdo comercial. Sin embargo, se dio paso a este tratado. Conozcamos un poco más a la resolución de la Corte con el economista Víctor Hugo Albán. Bienvenido a Corape, Medios Comunitarios de Economista. Cuéntanos un poco primero sobre cómo va a beneficiar este acuerdo para nuestro país. Muchas gracias. Realmente lo importante aquí es indicar a quienes nos escuchan esta mañana que fundamental es un acuerdo comercial con cualquier país, mucho mejor que es con Costa Rica, que tenemos ya ciertas vinculaciones. El acuerdo es beneficioso para las partes, ¿no? Porque podemos vender nuestros productos liberado de impuestos, liberado de aranceles, y también Costa Rica nos puede vender sus productos liberado a sí mismo de impuestos. ¿Cuál es nuestro potencial? Nuestro potencial es eminentemente agrícola. Nosotros vendemos a Costa Rica banano, café, cacao, y también se han incrementado productos del mar. Y sé que se va a exportar ya desde la provincia del Carchi todo lo que es aguacates y una serie de productos de la sierra que están incrementándose y que requieren el apoyo del país. ¿Qué significa el apoyo del país? No evitar aranceles para encarecer el producto. Esto es importante. Ojalá los señores de la Corte tuvieran un poquito de racionalidad y que interpretarían la legislación de la ley, digamos, en beneficio del sector productivo. No se puede negar, digamos, que existe malestar en la ciudadanía porque los señores de la Corte están interpretando en favor no del país, sino en favor políticamente de ABC partido. Y eso es grave para el Ecuador, porque al estar en contra del actual presidente, está yéndose en contra de todo lo que es el Ecuador, de toda la ciudadanía. Necesitamos vender y hay que dar las facilidades. Y una de las facilidades es el acuerdo comercial. Y mucho mejor con Costa Rica, que es eminentemente comprador de nuestros productos. Porque nosotros compramos a Costa Rica todo lo que es hilandería y ciertos productos, digamos, en partes y piezas. Pero nuestro potencial es la venta del sector productivo, como es el café, el cacao, el banano, y ahora se han incrementado productos del mar. Es importante hacer notar que no debe hacerse político estos temas, sino más bien técnicos. Y al hacerse, digamos, las observaciones y recomendar que se revean ciertos capítulos del acuerdo, están evitando que vengan mayores inversionistas al Ecuador. ¿Por qué? Porque no hay garantías, no solamente garantías especiales, sino constitucionales ahora. Antes eran solo legales, ahora son inclusive constitucionales. Señores de la Corte, a un lado la política y a otro lado el bienestar de la comunidad, el bienestar de los ecuatorianos.
Economista, precisamente sobre el acuerdo, la Corte sugirió que se renegocien algunos artículos del acuerdo comercial por considerarse que estos transgreden la normativa establecida en la Constitución de la República. Entre esos mencionan el capítulo 11, que está relacionado con los servicios financieros, en donde se enfatiza respecto a la necesidad de que el sector privado del sistema financiero y también el extranjero debe ser regulado y controlado por medio de normas y entidades de control específicas y diferenciadas. ¿A qué se refiere este desacuerdo que tiene la Corte? Bueno, podría decirse que si, por si acaso, entre compradores y vendedores habría un resquebrajamiento. ¿Qué significa esto? Que no pagaría, digamos, la compra del banano Costa Rica o el Ecuador no compraría las partes y piezas de Costa Rica. Hay el aval del Banco Central. El momento que se emite un permiso de importación de cualquiera de los dos países, los bancos centrales son los garantes del cumplimiento de los pagos. Ahora, en la parte de inversión, podría reverse, y de hecho, pues vamos a recomendar nosotros que quienes elaboraron pongan ciertos ajustes que son más de forma que de fondo, para que den gusto a los señores de la Corte y así sacar adelante, reiterando de que cualquier convenio comercial es beneficioso para las partes y en este caso es beneficioso para el Ecuador, porque tenemos un potencial mercado en Costa Rica. De igual forma, entre otras de las objeciones de la Corte es que la mayoría de jueces constitucionales determinó que los artículos 11.20, 15.20 al 15.35 son incompatibles con la literalidad del artículo 422 de la Constitución de la República, por cuanto el Estado ecuatoriano cede jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. ¿A qué se refiere esta objeción? Bueno, realmente son a la parte de inversión, ¿no? Digamos, si nosotros queremos invertir en Costa Rica, tenemos que revisar nada más la legislación de Costa Rica y al revés, si los costarricenses quieren y desean hacer inversiones aquí en el Ecuador, deberían acogerse a nuestra legislación y revisar la conveniencia o no de las partes. Ahora puede reverse, pueden decir que se venga, pero nuevamente recomendamos que den las facilidades para que haya inversión en el país. Les recuerdo que este rato, después de 2 años y medio de gestión del señor Lazo, nos llega a 700 millones la inversión. Peor llegar a 1.000 millones y peor a 10.000 millones que él ofreció. Entonces, en este caso hay que buscar alternativas de facilidad a que venga la inversión al Ecuador, porque al haber inversión va a haber empleo, que es lo que claman todos los ecuatorianos todos los días. Economista, sobre este tema de que se renegocien algunos artículos, ¿existiría algún inconveniente para que se retrase, que llegue esta inversión extranjera al país? No necesariamente, porque, claro, dando gracias a Dios, no están negando como hicieron con los 2 anteriores decretos, sino que están pidiendo ciertos ajustes que creo que se darán las partes y se les dará gusto a los señores de la Corte, indicándoles qué ajustes quieren y qué es lo que van a hacerse. De todas maneras, pues retomemos la parte positiva y es el aval también la Corte para las inversiones ecuatorianas en Costa Rica. ¿Desde cuándo ya se pondría en marcha este acuerdo? Es de inmediato, las partes dan de inmediato, o sea, tienen periodicidad, que significa que tienen tiempo para hacer los ajustes y que la Corte vuelva a rever y que de hecho va a dar paso, ¿no? Porque cualquier persona que medianamente conozca la parte económica y la parte contractual va a saber que es beneficioso para el país. ¿Podría el nuevo gobierno, luego en vista que ya estamos en este contexto de elecciones del próximo 20 de agosto, el nuevo gobierno que entre podría revertir este acuerdo, hacer cambios en el acuerdo? No, de ninguna manera, porque es beneficioso para el país. Sería antitécnico, antipolítico, antidiplomático y todo. Es beneficioso y lo que es beneficioso no lo van a hacer, ¿no? Sea de extrema izquierda, de extrema derecha, del centro izquierda, no lo van a hacer porque es beneficioso para el país. Y las cámaras están pendientes de cualquier resolución que se tome porque están detrás de cualquiera de las políticas públicas que determinen la normatividad de estos acuerdos comerciales. Economista, hablábamos también de que la Corte se está tomando atribuciones políticas de igual forma y recientemente se negaron 2 decretos ley. Desde su opinión, ¿por qué se negarían estos decretos y qué es lo que la Corte debería realizar en este marco de que no existe Asamblea Nacional?
Mire, ellos deberían sujetarse a lo que determina la ley. Y la ley les dice si es o no económico urgente. Para los señores de la Corte, el plan de inversiones, el plan de capitales para el Ecuador no es económico urgente. No entendemos los economistas cómo pueden ellos decir que no es económico urgente. Solamente que ellos revisen la demanda que tienen los ecuatorianos para sacar pasaportes. En un día, en las noticias de ayer, se determinaron 6,000 personas buscando un pasaporte. 6,000 personas en un día. Y en un mes se han determinado 415,000 personas que buscan adquirir un pasaporte. No es que se van de turismo, ¿no? Están buscando nuevos derroteros, precisamente por estas malas políticas públicas, ¿no? Que confunden a la ciudadanía con la parte técnica y la parte política. Señores de la Corte, ya se va el señor Lazo. Piensen y determinen y legislen para los ecuatorianos, no para un partido, no para un presidente que ya está saliendo ya de su gestión. Pensemos en el país, pensemos en el Ecuador, pensemos en los jóvenes de 18 a 26 años que están desesperados buscando empleo y que como alternativa están buscando, corriendo riesgo de su vida, irse a Estados Unidos o a Europa. Economista, también tomando en cuenta que ya nos encontramos en este marco de elecciones, el nuevo gobierno podría revertir los decretos ley que envía el gobierno nacional en este momento y también podría eliminarlos, como ya mencioné. Bueno, podría hacerlo, pero tendrían que hacerlo, digamos, no el nuevo gobierno, sino quienes vayan a la legislatura, ¿no es cierto? Quienes vayan de asambleístas pueden, alguien pues de extrema izquierda, decir que no están bien elaborados, lo que sea. Podrían revertir total o parcialmente, pero creemos que están bien fundamentados, sobre todo un acuerdo comercial. Sería absurdo que alguien pida pues se revea o cambie la legislatura si es beneficioso para el país. Economista, el gobierno nacional también prepara un decreto ley en cuanto al fenómeno del niño que ya se acerca a nuestro país. ¿Qué es lo que desde su perspectiva debería contener este decreto ley para que pase también por la Corte Constitucional y tomando en cuenta las necesidades de los ecuatorianos? Lo fundamental aquí es la prevención, ¿no es cierto? Anticiparnos, digamos, a cualquier acontecimiento. Si ya tenemos experiencias de toda una historia del fenómeno del niño, hay que hacer dragados, hay que hacer puentes, digamos, puentes que permitan salir de las inundaciones a la gente que tenga que sufrir eso. Y sobre todo, hacer, digamos, un capital para ver cómo va a ayudarse al agricultor, al pequeño agricultor, porque no es conveniente solamente condonar, ¿no es cierto? Todos los candidatos dicen condonaremos, condonaremos. ¿Y de dónde van a sacar el dinero? Es la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos los economistas en esta feria de ofertas que hay de los 8 candidatos. Nadie, ninguno, ha dicho cómo va a financiar. Habida cuenta que el presupuesto general del Estado a diciembre se prevé que va a tener un déficit de alrededor de 7,000 millones de dólares. Y obviamente, ¿de dónde se va a financiar? Recordemos que quien se posicione como nuevo presidente va a ser en noviembre. Y el presupuesto va a ser diferido, como es año de elecciones, hasta el año 2024. Y va a tener un lastre de alrededor de 7,000 millones. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo vamos a proteger lo del fenómeno del niño, que es un hecho? Que sea fuerte, sea débil, sea lo que sea, hay que tener prevención. Sobre todo, la gente habla solo del sector agrícola, pero esto acarrea una serie de problemas, no solo el sector agrícola, es del sector salud. ¿Cómo vamos a proteger a la gente, a los niños? El sector educación, ¿qué van a hacer con los niños de la escolaridad? ¿Qué van a hacer con los jóvenes de los colegios? ¿Va a haber la posibilidad de hacer, digamos, algún tipo de alternativa? Es decir, ¿va a ser a través de Internet posiblemente las clases? Porque claro, quienes ya vivimos algunos fenómenos del niño sabemos que no hay movilidad. ¿Cómo va a protegerse de la alimentación y todo? No solamente es del dinero, que es parte fundamental, sí, pero es
es de precisar qué va a pasar con salud, educación y seguridad. Economista, precisamente regresando al tema del acuerdo comercial entre Costa Rica y Ecuador, hablábamos también de los agricultores. Ellos serían uno de los principales beneficiarios de este acuerdo y se generarían más plazas de empleo. De hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vendemos? Con eso comenzamos, ¿no es cierto?, la explicación. Nosotros vendemos productos agrícolas en especial, ¿no? Nuestro producto estrella ha sido siempre el banano, el café y el cacao. Claro, vino a ser reemplazado por el petróleo, pero no hemos dejado de ser productores de banano, de café y cacao, ¿no? Y ahora se han sumado otros productos que son estrella, no en el Ecuador, sino en el mundo entero, la pitahaya. Hay una demanda de pitahaya que es increíble en todo Latinoamérica, en Estados Unidos y en Centroamérica. Los mayores consumidores son centroamericanos y dentro de eso está Costa Rica. Toda la producción de pitahaya ya está comprada por Costa Rica. Y si damos facilidades con el acuerdo comercial, imagínense lo bueno que va a ser para el Ecuador, que de las 60,000 hectáreas que están sin producirse, se empiece a sembrar, se empiece a producir y tengamos mayor número de ingresos, mayores divisas, tengamos más estabilidad en la dolarización y obviamente mayor empleo. Muchísimas gracias, economista. Agradecemos al economista Víctor Hugo Albán, quien nos explicó más sobre el acuerdo de asociación comercial entre Costa Rica y Ecuador, el cual también incorpora disposiciones relacionadas a género, buenas prácticas regulatorias y el fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas. De igual forma, el gobierno de Costa Rica también mencionó que este acuerdo brinda un balance adecuado que atiende de manera razonable los intereses de ambas partes y permite libre comercio para más del 90% de los productos. Es por ese motivo que el economista Víctor Hugo Albán menciona que este acuerdo es muy importante para los ecuatorianos, ya que genera inversión extranjera y también y por ende va a generar empleo. Hace un llamado además a los jueces de la Corte Constitucional a que el tema se trate no de una forma política, sino en beneficio de los y las ecuatorianas. Esto que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana. Shaina Santamaría los acompañó en cámaras y aquí Camila Villasís. No olviden suscribirse a Corape Digital TV para enterarse de más noticias.